La da o la brinda, nos explica muchísimo nuestro queridísimo columnista Alejandro Otero. Así que bueno, ya estamos ahora en comunicación con él. Hola Alejandro, te saludan Gaby Corral y Federico Kline. ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal Federico? ¿Cómo están? Muy bien, estrenando la primer columna del año. Bienvenido nuevamente. Así es, gracias. Pasó el tiempo, pasó el verano, pero en la economía argentina es como si nada hubiera sucedido, ¿verdad? Yo pensé que pasaron cosas. Así es, pasaron cosas, pero las que pasaron no fueron mejores que las que estaban pasando. Ustedes se acordarán que a fines del año pasado, cuando hicimos la última columna, nos despedíamos diciendo que ojalá pudiéramos este año dar mejores noticias de las que nos tocaba dar en aquel momento, porque se acuerdan todos los indicadores importantes que hacen a la vida cotidiana de la gente, los que tienen que ver con el empleo, los que tienen que ver con el bienestar y la pobreza, los que tienen que ver con el desenvolvimiento de la producción, los que tienen que ver con las ventas, eran todos desastrosos, ¿se acuerdan? Sí. Caían todos índices que comparados con lo que fuere se desmoronaban. Y hoy nos encontramos tiempo después, pasó el verano, y la verdad que si me preguntan les tengo que decir que esos mismos indicadores hoy están peor que entonces, y para prueba elocuente el que se está comentando mucho entre ayer y hoy, que es el de pobreza, que ha pegado un salto enorme, lo mismo que el de indigencia, y seguramente ese indicador empeore, más allá de lo que dicen algunos funcionarios del gobierno, porque el impacto concreto de esta subida, de esta última escalada del dólar, va a tener un rebote inflacionario, y la inflación es la gran partera de la pobreza en la Argentina actual. Cada vez que crece la inflación, cada vez que se disparan los índices de inflación a los niveles que estamos hoy, por encima del 40% interanual, la pobreza no hace más que crecer porque la gente no logra compensar con sus ingresos el deterioro que le produce sobre el poder adquisitivo la inflación. Así que lamento que esta sea, digamos que las noticias para dar en esta primer columna del año no sean mejores que las del año pasado, pero por otro lado sí estoy muy contento de que volvamos a encontrarnos en esta columna, ¿verdad? Exactamente, estamos muy contentos de poder estar de nuevo al aire hablando con vos, y es importante porque más allá de que no, vamos a decir, no nos animan los números o no nos ponen más contentos para este fin de semana, es importante siempre entender por qué pasan las cosas y no decir pasaron cosas como hace el presidente, ¿no? Veníamos bien y pasaron cosas. Así es, Gaby. Y en ese sentido, una primera cosa a entender que me parece muy importante para que la gente no se confunda, sobre todo por algo que andan diciendo por ahí el presidente y otros funcionarios, es que el mundo no se nos cayó encima este último tiempo. El presidente nos habla como si estuviéramos inmersos en el medio de una fenomenal crisis internacional, y la verdad que el mundo, sin ayudarnos, esto es cierto, el mundo actual no ayuda a la Argentina, el viento no sopla a favor, pero tampoco nos patea en contra. La economía mundial no está creciendo a un ritmo importante, no es un gran traccionador para países como el nuestro, pero tampoco está a la retranca. Está en un momento donde presenta índices de mejoras moderados, algún nivel de recuperación en Estados Unidos, con asombra a propios y ajenos los resultados de la política de Trump sobre la economía doméstica americana, pero si bien hay estos resultados moderados, también el mundo, como consecuencia de la crisis del 2008, que se prolonga hasta nuestros días, recordemos que de la última crisis, la fenomenal crisis del 2008, la economía mundial todavía no logró salir, pero las consecuencias ya no son tan graves, tan gravosas como lo fueron en su momento, pero quedaron algunos vestigios, como por ejemplo el proteccionismo, que hace que esos indicadores de crecimiento leves y moderados, insisto, que se registran
en algunas economías como Estados Unidos u otras grandes como India o China no logren traccionar a economías como la nuestra. Pero el mundo no ayuda, pero de ninguna manera se nos cayó encima. No está pateando en contra. Quiere decir esto, ¿por qué lo señalo? No solo para hacer notar que no nos están diciendo las cosas como son desde el gobierno, sino para hacer notar que si el problema no viene de afuera, el problema viene de adentro. Claro, el problema viene de las políticas que se aplican adentro, y esto es lo que hay que tener claro. Las consecuencias que padece la Argentina de hoy son un producto directo de las políticas que viene implementando este gobierno. No hay ninguna otra explicación. Ay, yo que pensaba que era porque se vendían, no sé, menos bombitas en Burundi. Una creída de esas cosas. ¿Ves? Me sorprendo. Hablando de Burundi, viste que es importante también decirlo. Le ganamos a Burundi en una competencia que no trae copa ni medalla. A Burundi y a Kazajistán. Tenemos el récord en caída de la industria. Sí, bueno, tenemos en ese sentido, en malos indicadores, esta catarata permanente y reiterada de caída de indicadores nos hace récord mundial en muchas cosas, qué sé yo, la devaluación del 50% el año pasado ahora es récord en toda América. Creo que solo estamos ahí disputando el primer puesto con Venezuela. Era gracioso porque Macri, ¿te acordás? Decía que el gobierno anterior nos quería convertir en Venezuela y el que parece que nos convierte en Venezuela, pero en lo peor de Venezuela, no en lo mejor de Venezuela, es este gobierno, ¿no? Entonces, no, indicadores así, récord. Lamentablemente, Gaby, tenemos un montón y son todos malos, no es ninguno para enorgullecerse, ¿no? Incluso, digo, y esto también es interesante hacerlo notar, ya lo decíamos el año pasado, el gobierno tiene una sola política. El gobierno no tiene ninguna política para crecer, ninguna política para mejorar la calidad de vida de la gente, ninguna política para bajar la inflación. No. El gobierno tiene una sola política, que es la política del Fondo Monetario, que consiste en estabilizar el tipo de cambio, fortalecer la capacidad de repago de la Argentina para restablecer la confianza y que el gobierno pueda volver a endeudarse a los mercados voluntarios de deuda, porque, recordemos, tuvo que recurrir al Fondo Monetario porque hace exactamente un año, en abril del año pasado, marzo-abril del año pasado, los mercados voluntarios de deuda, es decir, los prestamistas privados le dijeron no va más, no te prestamos más porque tu condición es frágil y no estoy seguro que vaya a cobrar. Por eso entró el Fondo Monetario en escena y entró en escena para estabilizar los mercados financieros y que la Argentina recuperara la confianza. Bueno, esa que es la única política del gobierno. Que ni siquiera es del gobierno, es del Fondo Monetario. Que del Fondo Monetario que el gobierno ha asumido como propia, en esa también fracasa el gobierno. No solo fracasa de cara al pueblo, con políticas que directamente son agresivas y crueles para con la mayoría en términos de empleo, en términos de bienestar, de poder adquisitivo, de confort, de salud, de educación, de lo que ustedes quieran, sino en las políticas que ellos mismos asumen como propia y quieren lograr objetivos exitosos. También es un desastre. Pruebas al canto, la disparada del dólar de estos días, la fenomenal fuga de capitales que sigue su curso y es el verdadero boquete que tiene bajo la línea de flotación el gobierno y la amenaza permanente de una crisis terminal, continúan su marcha sostenida e imparable hacia una crisis que todos sabemos que si esto continúa resulta lamentablemente inevitable. Una lluvia de buenas noticias, podemos decir, ¿no? En el tono más irónico que uno puede llegar a encontrar. Absolutamente, o parafraseando a Groucho Marx, hay muy buenas noticias, pero no son estas.
Claro, o no son para nosotros también, porque Así son muy es. buenas noticias para algunos sectores que se benefician muchísimo, en este caso, por ejemplo, con la fuga de capitales, porque están vendiendo dólares a lo pavote para tratar de, entre comillas, estabilizarlo, y esos dólares claramente después no me llegan a mí, no te llegan a vos, no le llegan acá al Rusito Castelli, van para otro lado. Efectivamente, Gaby, el mejor equipo de los últimos 50 años, que así se llamaba ese equipo que terminó de desmembrarse cuando se fue Caputo y entraron los funcionarios del fondo y asumieron los actuales, que no son más que un instrumento de la política del Fondo Monetario. Aquel equipo que era, según se nos decía, el mejor de los últimos 50 años, efectivamente lo fue para algunos, ¿no? Para los que les sirve que el salario en dólares haya caído a la mitad, para los que les sirve que la economía argentina se primarice, para los que les sirve que los precios de los productos masivos como los alimentos, los medicamentos, la energía, el transporte y demás se dolaricen, para los que se benefician con el endeudamiento, para los que les sirven que le bajen los impuestos a los sectores más concentrados y poderosos, para esos sin duda fue el mejor equipo de los últimos 50 años. ¿Qué duda cabe? Ahora, para la mayoría fue un desastre. Claro, para el resto estamos ahí como tratando de ver cómo hacemos para llegar, ya ni siquiera uno dice a fin de mes, o sea, uno ya tiene la mirada en otro lado porque no se puede llegar a fin de mes, sino decir, ¿cómo hacemos para llegar hasta el 10 de diciembre? Con ese horizonte algunos, ¿no? Bueno, pero ese es un horizonte esperanzador porque ahí está la posibilidad de que... La esperanza es lo último que se pierde. Sí, pero ahí pero ahí no solo es esperanza, o sea, de cara a octubre, que es antes de diciembre, de cara a octubre hay una posibilidad de generar una acción que marque otro rumbo, que nos posicione en otra dirección y que abandone esta política, insisto, que es calamitosa y absolutamente cruel e innecesaria para la mayoría del pueblo argentino. Me estoy refiriendo a que hay elecciones este año y entonces ahí está la posibilidad de que las cosas empiecen a ir en un rumbo diferente. Exacto, y es lo que pienso cada vez que me llegan las tarifas a casa. Yo creo que a muchos nos pasa exactamente lo mismo, Ale. Muchísimas gracias. Muy feliz de estar estrenando esta columna económica con vos. Igualmente, nos vemos la próxima. Un saludo enorme. Estábamos recién en comunicación con nuestro columnista Alejandro Otero. Tengo que decirlo, es uno de mis columnistas preferidos en este programa. Así que arrancamos las buenas noticias de los números. Lamentablemente no son buenas noticias para nosotros, sino que para unos pocos que, sin ir más lejos, la están juntando en pala y encima la están sacando afuera.